Bienvenidos a la Biblia Hablada, primer libro de los Reyes. El primer libro de los Reyes continúa la historia del rey David. Comienza con la muerte de David y el principio del reinado de Salomón. Salomón gobernó a Israel después de su padre David. Durante la mayor parte de su vida, Salomón fue un rey sabio y justo. De hecho, fue tan sabio que gobernantes de tierras lejanas lo visitaban para hablar con él. Salomón también dirigió la construcción del templo de Dios en Jerusalén. Quería cumplir en el templo proyectado por su padre de construir un lugar digno de un rey para hospedar la presencia de Dios en la tierra. Ahora el templo tomaría el lugar de la carpa sagrada que el pueblo de Dios había cargado por todo el desierto. Salomón hizo muchas cosas grandiosas y aún es recordado por su sabiduría. Pero Salomón no siempre hizo lo que Dios le indicó. Desde la época de Abraham, Isaac y Jacob, existía el peligro de que casarse con personas de otras naciones llevara a Israel a abandonar a su Dios. Dios sabía que esto podía conducir a que los israelitas adoraran dioses falsos, pero Salomón no obedeció este sabio mandamiento. El primer libro de los Reyes nos cuenta que Salomón tuvo muchas esposas y esclavas. Estas mujeres eran de todas partes del mundo. Ellas trajeron sus falsos dioses a la casa de Salomón. Con el tiempo, las relaciones de Salomón con estas mujeres condujeron a relaciones con sus dioses. Incluso construyó templos en honor a esos falsos dioses. Debido a que Salomón adoró falsos dioses, Dios hizo que su reino se dividiera en dos partes. La parte norte se llamó Israel y la parte sur fue nombrada Judá. Después de la muerte de Salomón, las 12 tribus israelitas se dividieron en esos dos reinos. Con frecuencia se llamaba a ese periodo el reino dividido. Durante esa época tuvieron lugar muchas batallas entre los dos reinos. Muchos israelitas dudaron que Dios todavía estuviera con ellos. El pueblo se preguntaba si podrían confiar en que Dios cuidaría de ellos. Tal como el primer libro de los Reyes continúa con la historia del primer y segundo libro de Samuel, también continúa con las historias de los profetas. En el capítulo 17 del primer libro de Reyes, comienza la historia del profeta Elías y continúa en el segundo libro de Reyes. Elías luchó contra la adoración de ídolos y falsos dioses en el reino del norte de Israel. Los reyes del norte persiguieron a los seguidores de Dios, exigían que se adoraran a otros dioses como Baal, pero Elías comunicó el mensaje de Dios a esos reyes. Dios protegió a Elías y le dio el poder de hacer asombrosos milagros. De esta forma, Dios le mostró a Israel cuán fiel es Dios con aquellos que confían en Él. Primer libro de Reyes, capítulo 1. Adonías quiere ser rey. El rey David ya estaba muy viejo y aunque lo cubrían con varios mantos, no lograba calentarse. Después de hablar con él, sus siervos buscaron a una jovencita que lo cuidara, lo atendiera y durmiera a su lado para darle calor. Buscaron por todo Israel a una joven hermosa y encontraron a Abisag, la sunamita, a quien pusieron al servicio del rey. Ella era muy hermosa y atendía y servía al rey. Sin embargo,
él no tuvo relaciones sexuales con ella. Entonces Adonías, hijo de Haggith, se rebeló diciendo: yo seré el nuevo rey. Se consiguió un carruaje con un equipo de caballos y 50 guardaespaldas. En su momento, su padre no le dijo ninguna palabra de reprensión, como por ejemplo: ¿por qué has hecho esto? Adonías era muy guapo como Absalón, pero había nacido después de él. Por un lado, Joab, hijo de Sarvía, y el sacerdote Abiatar estaban de acuerdo y apoyaban a Adonías. Por otro lado, el sacerdote Sadoc, Benaías, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simi, Regi y los hombres fuertes de David no seguían a Adonías. Entonces Adonías celebró junto a la peña de Zohelet, cerca de la fuente de Enrogel, un sacrificio de ovejas, ganado y terneras cebadas, e invitó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los hombres de Judá que servían al rey. Pero Adonías no invitó al profeta Natán, ni a Benaías, ni a los militares, ni tampoco a su hermano Salomón. Entonces Natán habló con Betsabé, la madre de Salomón, y le preguntó: ¿no te has enterado de que Adonías, hijo de Haggith, se hizo rey y que nuestro señor David no sabe nada? Ahora bien, permíteme darte un consejo para que salves tu vida y la de tu hijo Salomón. Ve y entra a donde está el rey David y habla con él. Dile: Su Majestad, ¿no había jurado usted a esta sierva suya que mi hijo Salomón iba a ser rey después de usted y que él iba a sentarse en su trono? Entonces, ¿por qué es rey Adonías? Mientras estés hablando con él, yo entraré detrás de ti y confirmaré lo que dices. Entonces Betsabé fue a ver al rey en su cámara. El rey estaba muy viejo y Abisag, la sunamita, lo estaba atendiendo. Betsabé se inclinó ante el rey y él le preguntó: ¿qué te pasa? Entonces Betsabé le dijo: Majestad, ante el Señor su Dios usted me prometió a mí, su sierva, que mi hijo Salomón iba a ser el próximo rey y que él iba a gobernar después de usted. Sin embargo, Adonías se ha hecho rey y su majestad no lo sabe. Adonías está festejando con un gran sacrificio de bueyes, terneras, cebadas y ovejas. Invitó a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, el comandante del ejército, pero a Salomón no lo invitó. Ahora, su majestad declare a todos Israel quién va a reemplazarlo en el trono, pues de lo contrario, después de la muerte de su majestad, se nos considerará como enemigos a mí y a mi hijo Salomón. Mientras Betsabé todavía hablaba con David, Natán entró y le dijeron al rey: aquí está el profeta Natán ante su majestad. Cuando lo anunciaron, Natán se postró rostro en tierra ante el rey y le dijo: ¿decidió su majestad que Adonías sea rey después de usted y se siente en su trono? Porque él fue hoy a festejar con gran sacrificio de toros, terneros, cebados y ovejas. Invitó a los hijos del rey, a los comandantes del ejército y también al sacerdote Abiatar. Ellos están comiendo y bebiendo con él y dicen: vive el rey Adonías. Pero no me invitaron a mí, su siervo, ni a Sadoc, el sacerdote, ni a Benaías, hijo de Joiada, ni a Salomón, su siervo. ¿Ha dado su majestad esta orden sin informarnos a sus siervos quién será el rey después de usted? Entonces el rey David contestó: llama a Betsabé. Ella entró
y se quedó de pie ante el rey. Y el rey dijo: Juro por el Señor, quien me ha salvado la vida en todos los momentos de crisis, que cumpliré hoy mismo lo que te juré por el Señor, Dios de Israel, cuando dije que Salomón tu hijo iba a ser rey después de mí. Entonces Betsabé se postró rostro en tierra ante el rey y le dijo: Viva para siempre su majestad, el rey David. Salomón es elegido nuevo rey. Entonces el rey David dijo: Hagan venir al sacerdote Sadok, al profeta Natán y a Benanías, hijo de Joiada. Ellos se presentaron ante el rey y él les dijo: Tomen consigo a los funcionarios reales y lleven a mi hijo Salomón montado en mi propia mula hasta la fuente de Gihón. Ahí el sacerdote Sadok y el profeta Natán lo consagrarán como rey de Israel. Entonces ustedes tocarán la trompeta y gritarán: ¡Viva el rey Salomón! Después vuelvan aquí para que él se siente en mi trono y sea rey en mi lugar, porque yo lo he elegido para que sea rey de Israel y de Judá. Benaías, hijo de Joiada, le contestó al rey: Así sea. El mismo Señor Dios ha dicho su majestad, que el Señor esté con Salomón como lo ha estado con usted, que el reino de Salomón sea aún más poderoso que el del rey David. Así que el sacerdote Sadok, el profeta Natán, Benaías, el hijo de Joiada, y los mercenarios cretenses y filisteos obedecieron la orden del rey David. Hicieron que Salomón montara en la mula del rey David y lo acompañaron hasta la fuente de Gihón. El sacerdote Sadok tomó el cuerno lleno de aceite que estaba en la carpa sagrada y consagró a Salomón. Tocaron la trompeta y todo el pueblo proclamó: ¡Viva el rey Salomón! Entonces todo el pueblo subió a Jerusalén, siguiendo con mucha alegría a Salomón, tocando música con la flauta. Hacían tanto ruido que la tierra temblaba. Mientras tanto, Adonías y sus invitados estaban terminando de comer. Al rato Joab escuchó el sonido de la trompeta y preguntó: ¿qué es ese ruido que viene de la ciudad? Mientras Joab decía eso, llegó Jonatán, el hijo del sacerdote Abiatar. Adonías dijo: Ven aquí, buen hombre, dame las buenas noticias. Sin embargo, Jonatán contestó: Las noticias no son buenas para usted. El rey David ha proclamado rey a Salomón, y ordenó que el sacerdote Sadok, el profeta Natán, Benaías, hijo de Joiada, y los mercenarios cretenses y filisteos hicieran montar a Salomón en la mula del rey. Entonces el sacerdote Sadok y el profeta Natán consagraron rey a Salomón junto a la fuente de Gihón. Volvieron todos a la ciudad festejando, y ahora hay mucho ruido en la ciudad. A eso se debe lo que ustedes escucharon. Para colmo, Salomón está sentado en el trono del rey. Los siervos del rey lo felicitan y expresan sus buenos deseos diciendo: que el reino de Salomón sea más fuerte que el de David, y también que Dios haga a Salomón aún más famoso de lo que te hizo a ti. Hasta el mismo rey David está ahí. Desde su cama también él se inclina ante Salomón y dice: Alabado sea el Señor Dios de Israel, que eligió hoy a uno de mis hijos para reinar y me permitió que lo vieran mis ojos. Todos los invitados de Adonías se asustaron y cada uno salió por donde pudo. Adonías también tuvo miedo de Salomón, fue al altar y se agarró de las puntas del altar. Entonces
se le informó al rey Salomón: Adonías tiene temor del rey Salomón. Se ha refugiado en la carpa sagrada y está agarrado de las puntas del altar. No quiere salir y dice: díganle al rey Salomón que soy su siervo, que no me mate. Entonces Salomón contestó: si Adonías se porta como un hombre bueno, ni un pelo de la cabeza le caerá al suelo. Pero si se descubre que tiene maldad, morirá. Entonces el rey Salomón lo mandó a traer del altar, y Adonías entró y se postró ante el rey. Salomón le dijo: vete a tu casa.